Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Palacio de Gobierno. Se da inicio a la reunión que hoy nos convoca con la intervención de la señora Presidenta Constitucional de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Muy buenas tardes, queridos compatriotas. A través de los micrófonos y las cámaras de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, quiero expresar mis condolencias a los familiares de los fallecidos en la minería La Poderosa, allá en Patás. Es un dolor no solamente como Presidenta de la República, sino como ciudadana. Una vida de una persona, el fallecimiento de una persona es dolorosa, se siente en el alma, porque esa familia, si estuvo dentro del socavón, son personas que trabajaban para la minería La Poderosa, la cual toda esa zona está concesionada a dicha minería. Desde el Ejecutivo, a las familias que hoy quedan en duelo y en dolor, les brindaremos todas las facilidades para acompañar, seguramente psicológicamente, o también a través de los programas sociales que tenemos en el Ejecutivo. Quiero comunicar al pueblo peruano. El Ejecutivo, desde el primer momento que se rumoreaba que probablemente habían personas secuestradas, inmediatamente tomamos las acciones debidas. Ya nuestro premier detallará el seguimiento a cada una de estas acciones, pero quiero dejar bien en claro: el Ejecutivo, el Gobierno, desde el primer instante, inclusive antes de conocer formalmente la denuncia de la desaparición de estas personas, actuamos. También quiero decir a nuestra población: estos actos de crimen organizado, estos actos de terror, de extrema brutalidad, desde el Ejecutivo no lo vamos a permitir. Aquí hacemos un llamado al Ministerio Público. Por las informaciones que nos llegan, probablemente quien haya liderado este brutal asesinato a estas personas es el denominado delincuente Cuchillo, que en el año 2023 fue capturado por nuestra Policía Nacional y puesto en libertad por el Ministerio Público. ¿En qué quedamos? En que desde el Ejecutivo, con el Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional, salen a las calles a querer colocar seguridad, tranquilidad, paz. Capturamos a los delincuentes, los ponemos a disposición del Ministerio Público y ellos lo liberan. Decir esto y decirlo con las letras que corresponde no es lavarnos las manos. Sencillamente estamos poniendo en evidencia
¿Dónde está la responsabilidad? Nosotros estamos actuando. Como Ejecutivo le hemos dado al Ministerio del Interior y a nuestra policía un presupuesto no solamente en el año 2025, sino también en el año 2024, presupuesto histórico que nunca antes había tenido. ¿Y por qué? Porque justamente nos interesa tener a la población tranquila, resguardada, protegida a través de la seguridad ciudadana. Pero acá todos tenemos que sumar, inclusive la prensa, reconocer el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros buenos policías. Como medidas firmes y contundentes para que esta situación no vuelva a ocurrir, llamamos al Ministerio Público, a esos fiscales probos, dignos y que aman la patria, desde sus cargos, trabajemos juntos para salvaguardar la vida y la tranquilidad de nuestras hermanas y hermanos del Perú. A raíz del acontecimiento de Patás, como gobierno decidimos en las próximas horas, mientras trabajemos el marco legal, a partir de entonces se declara el toque de queda en todo el distrito de Patás desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera La Poderosa. Asimismo, instalaremos una base militar en el distrito de Patás. Solicitaremos facultades legislativas al Congreso de la República para legislar en materia de terrorismo urbano, porque es ahora cuando debemos de actuar. Yo hago una pregunta a la población peruana, a los que hemos vivido en los años 80 y 90, donde salir a la calle y encontrarnos con un coche bomba o una torre volada y nos quedábamos en tinieblas por días o por semanas, o a los alcaldes de los distritos alejados, los hacían cavar su propia tumba y allí con una tremenda roca les rompían la cabeza porque decían aquellos criminales terroristas Sendero Luminoso que una bala no podía gastarse en un traidor, y le llamaban traidor porque el alcalde ciudadano había decidido postular para ser alcalde y querer democráticamente, como sucede y como debe de suceder en toda sociedad, liderar su distrito, su comunidad, su provincia, y lo mataban reventándole la cabeza. A esos actos de terror le hemos denominado terrorismo. Y yo pregunto a la población, estos señores que acaban de asesinar en Patás de la manera tan cruel y brutal, ¿cómo le llamamos? A los que van con pistola en mano y extorsionan a los conductores de los buses y matan a los conductores o a los empresarios o al pasajero, ¿cómo le llamamos? A los que desde los penales están llamando para extorsionar, o a los sicarios que salen en bandas para extorsionar familias, o a los que van dos en una moto y el que va detrás se baja de la moto y a sangre fría dispara y mata por un celular, ¿cómo le llamamos? ¿Los atendemos con guante blanco? Estamos exigiéndole al Congreso de la República
que saquen el marco legal y denominarles a estos actos de terror, terrorismo urbano, para que nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas puedan actuar dentro de ese marco legal. Más de 100 días, mucho más, está en el Congreso esa petición. En esta semana vamos a presentar al Congreso facultades legislativas para legislar sobre este tema de terrorismo urbano, porque la vida de las hermanas y los hermanos no pueden pender de estos delincuentes, de estos criminales. Tenemos que revestirnos del marco legal que corresponda para que nuestras autoridades, ya sean los militares o nuestra Policía Nacional, puedan actuar. Asimismo, se suspenderá de toda actividad minera en la provincia de Patás por 30 días prorrogables para facilitar la instalación de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional. Durante este plazo se va a proceder de la exclusión de todos los reinfos en condición de suspendidos. Mano dura para estos delincuentes criminales. Pero también hacemos un llamado a aquellas empresas, personas que tengan la concesión de estas áreas mineras. No subcontraten sus concesiones, porque cuando se subcontrata las concesiones, los que asumen la subcontratación subcontratan a terceros y se pierde el control de quiénes son los que están en la actividad minera. Tenemos que trabajar juntos para que podamos erradicar esta brutal acción de esta lacra social que está en nuestro país. Todos sabemos que la actividad ilegal de nuestra minería mueve millones y millones, muchos más que los millones que mueve el narcotráfico. Tenemos que darle batalla y ganar esta guerra. Paso el micrófono al Premier Adrián Sen para que nos dé detalles de cómo el Ejecutivo actuó desde los mismos instantes en que habían las sospechas de algunas personas secuestradas. Adelante, Premier. Señora Presidenta, muy buenas tardes, muchas gracias. Presidente, en primer lugar me asiste el deber de unirme a las expresiones de condolencias que usted ha expresado y las hacemos llegar, por supuesto, a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de los 13 trabajadores cuyos restos fueron encontrados ayer por la madrugada por las fuerzas de la Policía Nacional del Perú. Señora Presidenta, en efecto, desde el primer momento que se tuvo conocimiento, en primer lugar por dichos de fuente abierta, y en esto quiero ser bastante más claro de lo que probablemente no supe ser en la conferencia de prensa del pasado 30 de abril. En aquella oportunidad, un colega vuestro de la prensa de TV Perú me pregunta qué información se tiene, porque se habla del secuestro de un gran número de mineros, 14 si no me equivoco, y se está pidiendo 4 millones por el rescate. Esto ocurre el día 30 de abril, aproximadamente entre las 4 y las 5 de la tarde. Quienes siguen las conferencias de prensa luego del Consejo de Ministros lo saben. En aquella ocasión, y refiriéndome a estos trascendidos de la prensa que se habían iniciado el día 29, lo que dijimos fue: me voy a pronunciar respecto a la información que circuló ayer.
organizaciones criminales habrían secuestrado a 13 trabajadores mineros y exigían 4 millones a cambio de su libertad. Esto ocurría en Pueblo Nuevo. Se había dicho que estos mineros secuestrados pertenecían a Minera Poderosa. En ese momento, cuando estábamos dando la conferencia de prensa el pasado miércoles 30 de abril, dijimos: hemos tomado contacto directo con Minera Poderosa y ellos han descartado, repito, la propia minera ha descartado que pudiera tratarse de trabajadores de ellos. Esa era la información que nosotros teníamos proveniente de la minera el día 30 de abril, mientras dábamos la conferencia de prensa. Y por supuesto tenemos cómo acreditarlo. En aquella oportunidad te indiqué además, pero más allá de que sean de la mina o no sean de la mina, nos preocupa que esta información sea cierta. Es por ello que patrullas del Ejército y de la Policía Nacional del Perú están coordinando con las comisarías locales y se continúa el patrullaje en los puntos críticos del distrito de Patás, ejecutando acciones de verificación de operaciones tácticas. Tienen ustedes el audio, el video, y de las transcripciones podrán comprobar que efectivamente eso fue lo que se dijo. Pero al respecto, señores, y con relación a las acciones que se adoptaron inmediatamente, sin perjuicio que el detalle nos lo ofrezca el señor general Sanabria, lo que yo quiero informar es que para ese entonces se había tomado ya información que a las 22:43 de la noche del día 29 en Huamachuco se presentó una denuncia verbal. De eso no teníamos información cuando dimos la conferencia de prensa. Se trataba de una noticia verbal que tampoco hablaba del secuestro como tal, ni de los 4 millones del rescate. Ocurrido todo esto, de inmediato, el general de la policía responsable de la región Trujillo, el general región La Libertad, dispuso el ingreso de nuestras fuerzas de la DINOES a la Bocamina 2520. Me estoy refiriendo al día 30, el mismo día que dábamos nosotros la conferencia de prensa. El día 1 de mayo, la DIPOL Patás y la DIROES ingresan a la Bocamina Galindo, retirándose con un resultado negativo. El día 3 de mayo, nuevamente la DIPOL Patás, DIROES, SWAT, Rescate de Vincri de Trujillo ingresan a las Bocaminas de Galindo y Grover. Y finalmente, como ya es de público conocimiento, el día 4 se interviene la Bocamina con registro de Reinfo 2590, NB 2520 Rampa Yuli, obteniendo el resultado que ya todos ustedes conocen. ¿Qué he querido decir? Desde que tuvimos noticia, aun cuando inicialmente la noticia no era corroborada, confirmada, se dispusieron acciones y operaciones tácticas en los lugares puntuales donde he señalado. Esto demuestra que ha habido actividad, disposición de las autoridades para la búsqueda de quienes hasta ese momento se encontraban en condición de desaparecidos. El resultado, que ustedes también lo conocen, muy lamentable, con cargo a las verificaciones de las necropsias de ley correspondientes, nos va a permitir determinar con bastante precisión la fecha exacta en la que se produjeron los decesos de estos compatriotas. Nosotros no mentimos. Tenemos responsabilidad de gobierno y la asumimos plenamente. Y es por eso que nosotros hoy estamos aquí dando la cara, informando. Se tiene noticias también de la captura el día 2 de mayo en San Juan del Lurigancho de un sujeto que presumiblemente habría participado de estos actos. Se le encontró con una pistola Glock perteneciente a uno de los
compatriotas asesinados, miembros de este equipo de seguridad. Esa pista se está siguiendo y presumimos que nos va a dar información más precisa sobre lo ocurrido. Termino, Presidenta, siendo enfático en afirmar que en ningún momento hemos descuidado nuestro deber ni el cumplimiento de las funciones que nos asisten. Nuestra Policía Nacional ha actuado de manera inmediata en la zona. Señora Presidenta, es todo cuanto tengo que informar. Muchas gracias, Premier. Y para continuar con los detalles más precisos del accionar de nuestra policía, cedo los micrófonos al general Sanabria. Adelante, general. Con su permiso, señora Presidenta. La situación de la minería formal e informal en Patás es bien complicada. Hay 1.291 reinfos al 4 de mayo, de los cuales vigentes están 530 y suspendidos 761. Concesiones mineras formales como Poderosa, Horizonte, Marsa, Santa Bárbara y Carabelí han sido objeto de actos violentos que han costado la vida de varios trabajadores en diferentes momentos de este problema. Paralelo a la situación que se ha dado en Patás, también ha atacado las instalaciones de la mina Santa Bárbara, donde tomaron de rehenes a 50 personas, y luego de un enfrentamiento en el cual resultaron heridos 2 efectivos policiales y 4 civiles de la mina, se ha capturado a 2 de estos atacantes, se ha recuperado las armas de fuego y están siendo puestos a disposición del Ministerio Público. Del 17 al 29 de abril, nosotros hemos desplegado en la zona de Patás y varias de las actividades concesionadas para la minería a un contingente de 800 efectivos en apoyo al medio ambiente con el personal militar que se encuentra destacado en el lugar, habiendo volado 20 bocaminas, destruido 20 plantas de beneficio artesanal que, agrupadas en 8 sectores, procesan el concentrado de mineral. Se han destruido 8 maquinarias pesadas y se han incautado 6 armas de largo alcance, tipo carabina, los denominados R15. También se han incautado 7 tractores, 4.044 explosivos, 950 detonadores, lo que hace una valorización de 93 millones aproximadamente. En la zona de Patás, luego de que el año pasado se golpeó a la Nueva Alianza, una banda liderada por el Gato Coté, que a raíz de esta intervención en la zona de Patás fugó a Colombia, donde fue asesinado, se ha generado una nueva organización criminal denominada la Gran Alianza 2, en la cual participan los Pulpos, la Jauría, la banda del Gordo John y los Compadres, los cuales se disputan la zona con otras organizaciones denominadas los Parqueros, el Clan Espinosa y la batería de Loco Franklin. La información que se tiene del brazo armado de la Gran Alianza, del conocido como Cuchillo, Miguel Antonio Rodríguez Díaz, quien ya estuvo detenido por hechos similares hace 2 años, cuando en diciembre, justamente a la minera Poderosa, emboscaron a 9 trabajadores de seguridad, dándole muerte con explosivos y disparos de armas de fuego. Ahora se están haciendo todas las acciones de investigación criminal para acopiar los elementos de convicción que permitan la captura y detención de este criminal para ser puesto a disposición de las autoridades competentes. Con relación al hecho del secuestro y la posterior muerte de estas 13 personas, desde el 28 de abril, que se tomó conocimiento informal por los medios alternativos y redes, se desplegó personal policial de la División Patás a las bocaminas de Pantera y Galindo, indagando sobre la posibilidad de este hecho delictivo, lo cual fue negativo, al igual que las versiones iniciales de la Poderosa, que indicó que no había ningún tipo de amenaza pidiendo rescate, ni tampoco que tenía trabajadores en una situación irregular en la bocamina. El 29 de abril, un contingente mayor ingresó a las bocaminas, que estas forman parte de unos túneles que dan seguridad en su desplazamiento, pero se convierten en ramales que por más de 3 kilómetros, en un espacio de 1.50 centímetros de alto y 1 metro de ancho, generan que el personal tiene que entrar casi de rodillas para poder ingresar a estos lugares. Estas bocaminas, Galindo y Pantera, habían sido voladas en el interior
no permitiendo el acceso del personal policial, lo que ha generado que se ingrese por la bocavina 2520 de Poderosa y con apoyo de sus trabajadores en minería y el conocimiento propio de esas actividades, se ha logrado llegar hasta estos ramales donde estaban los cadáveres de nuestros ciudadanos asesinados. Estos cadáveres han sido trasladados ya a la zona de Trujillo, donde van a pasar la necropsia de ley. Está 2 equipos de investigación, uno de secuestros y homicidios, para ver la complejidad de esta investigación, y un grupo especial del crimen organizado. Se ha detenido a una persona que portaba una pistola Glock aquí en Lima, el cual indicó que era para fines de venta, y esta pistola está registrada a nombre de uno de los fallecidos en este hecho lamentable. De igual forma, hoy día en la mañana, en la zona de Patás, siguiendo con las intervenciones que se están desarrollando, se ha detenido a 2 personas con 2 mini Uzi, con caserinas y municiones, los cuales estarían implicados en estos hechos de violencia. En las próximas 72 horas, y en coordinaciones que se han hecho con la Fuerza Armada y las mineras del lugar, se están desplazando 1000 efectivos policiales para hacer cumplir las disposiciones que ha dado el Supremo Gobierno sobre las restricciones del toque de queda y el desplazamiento de material aurífero fuera de la zona de Patás. Esperemos que con las actividades contundentes que desarrollemos y las informaciones que tengamos, logremos la captura de los actores materiales y también de los intelectuales de este execrable delito. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, general. Luego le damos el micrófono al ministro de Justicia. Adelante, ministro. Con su venia, señora presidenta. También quiero expresar mi sentimiento de pesar a todo el Perú y en particular a las familias de los 13 caídos ante esta masacre que hemos todos podido presenciar. Quiero expresar también que del Ministerio de Justicia, el Viceministerio de Derechos Humanos ha dispuesto inmediatamente un grupo de la Dirección de Defensa Pública constituido por la defensa de víctimas, por un perito criminalístico y también por defensa legal, quienes están asistiendo a las familias. Ya hay 2 familias que han aceptado el apoyo para que los ayuden en los términos y en los tratos legales, pero además en los trámites que en estos momentos deben ser muy engorrosos para ellos. Se les está dando y brindando la información y la guía correspondiente. Debo destacar también que en efecto, tal como ha mencionado el comandante general de la Policía Nacional, el traslado ha sido a cargo de ellos y están a disposición para trasladar los cuerpos mortales a donde correspondan. Quiero también expresar, señora presidenta, algunos temas que son de interés relacionados, por ejemplo, con el Reinfo. Se está hablando en estos momentos sobre el Reinfo y se habla de manera muy amplia sobre estos. Y quiero recordar que desde este gobierno y en particular desde el Ministerio de Justicia, en diciembre del año 2023 se propuso, como consecuencia de la delegación de facultades que el Congreso de la República le diera al Ejecutivo, se propuso el decreto legislativo 1607, que es una norma que hizo cambios sobre la ley de crimen organizado, en cuya disposición primera final se dispuso acciones respecto del Reinfo y en particular de aquellos mineros ilegales que usaban indebidamente el material explosivo y otros para extracción minera. Esta norma, que era de vital importancia para controlar la minería ilegal, fue derogada, como ustedes comprenderán, en marzo del 2024 por el Congreso de la República con la Ley 31989. Es una norma que el Ejecutivo dictó y en que se regulaba efectivamente el uso indebido de los elementos que usan las mineras ilegales. En la actualidad está la Ley 32213, que ha prorrogado hasta el 30 de junio del 2015 la presencia del Reinfo. Un aspecto adicional, también se está hablando sobre los estados de excepción. Como bien saben ustedes, la Constitución regula en el artículo 137 lo relacionado al estado de excepción, que ha previsto sabiamente 2 aspectos. El primero de ello, el estado de emergencia cuando la paz y el orden interior son afectadas, y el otro cuando la seguridad nacional está afectada. Cuando corresponde actuar uno
y el otro. El primero de ellos es el que actualmente estamos viendo. Los estados de emergencia se aplican cuando el orden interno es afectado y es lo que se ha dispuesto permanentemente en este gobierno. Lo que hoy se está haciendo además es que el comando político militar corresponda ahora a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay que establecer en qué casos procede el estado de sitio. El estado de sitio ocurre cuando existen, por un lado, invasión externa, guerra exterior, guerra civil o, en su caso, peligro inminente de que esto ocurra. En estos casos estamos hablando, la Constitución se ha referido a casos de la defensa nacional. Esto no corresponde. Los hechos que hemos visto, por más lamentables y execrables, no corresponden al estado de sitio. La Constitución prevé que el estado de sitio solo es para casos de defensa nacional y en casos de guerra exterior, que no es el caso. El gobierno ha ejecutado pulcramente y acertadamente el estado de emergencia. Quiero señalar también un aspecto final. En el Ejecutivo presentamos el 3 de octubre del 2024 el proyecto de ley 9085 ante el Congreso de la República. Es un proyecto de ley que considera la modificación del Código Penal sobre el caso de terrorismo urbano, que es muy importante esta delimitación y que, sin embargo, el Congreso ha utilizado otros proyectos anteriores en el cual se utiliza el concepto de criminalidad sistemática, que además fue votado en octubre del 2024 y que a la fecha está pendiente de votación. Ya el presidente del Congreso en enero de este año señaló, exhortó a la Comisión de Justicia para que el proyecto de ley del Ejecutivo sea rápidamente analizado y hasta la fecha este no ha sido objeto de inclusión en la agenda de dicha comisión, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, me refiero. En este sentido, exhortamos al Congreso de la República a que considere la propuesta del Ejecutivo y, en efecto, nos sumamos también al pedido que hacemos el día de hoy a que se den nuevamente facultades y se deleguen facultades legislativas para legislar en materia de lucha contra la criminalidad. Eso es cuanto puedo informar, señora presidenta. Muchas gracias, ministro. Luego le cedemos el micrófono al ministro de Energía y Minas. Adelante, ministro. Lamentamos mucho desde el Ministerio de Energía y Minas y desde el Gobierno de la República los hechos terribles que han sucedido en Patás con la pérdida de vida de 13 personas inocentes que fueron asesinadas, como todos sabemos. Me toca informar sobre algunas medidas concretas o sobre las medidas concretas que se van a tomar en el territorio de Patás para corregir y devolver el Estado de Derecho y la paz social en Patás. Estamos elaborando un decreto de urgencia en coordinación liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros. Se está elaborando un decreto de urgencia que va a señalar las líneas maestras que se van a implementar en Patás para corregir en el más breve plazo posible este desorden absoluto en referencia a las actividades mineras. El primer punto de importancia es que se van a definir rutas fiscales de insumos y materiales. Se van a definir rutas fiscales de insumos y materiales, o sea, rutas predefinidas, claramente identificadas y señaladas, por donde solamente pueden discurrir, transportarse insumos y materiales de minería. Cualquier otra ruta alternativa será inmediatamente interdictada. Un segundo punto es que se van a establecer en estas rutas fiscales controles compuestos con presencia multisectorial de funcionarios públicos para la fiscalización múltiple, diversa, del transporte, tributaria y de otra naturaleza en estos puestos o controles en estas rutas fiscales. Queda claro, y también así lo indica el decreto de urgencia o lo indicará, que cualquier ciudadano que transite insumos y materiales y que en estos controles sea
digamos, no esté conforme a ley, se enfrenta a la exclusión automática de su reinfo. La fiscalización que determine que una persona que está transportando insumos y o materiales no está conforme a ley, conforme a las normas vigentes, enfrenta la exclusión automática. Un tercer punto de la mayor importancia es que este decreto de urgencia va a determinar la asignación de personal y la asignación de recursos para que estas acciones sean exitosas y se puedan cumplir conforme al mandato que ahora las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales están recibiendo de manera renovada para la restitución del orden y la paz en la zona de la provincia de Patás. Quiero también reafirmar nuevamente lo indicado por la señora Presidenta de la República en el sentido de que durante 30 días prorrogables se suspende en la provincia de Patás toda actividad minera. Esto se hace con el propósito de que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tomen control efectivo del territorio. Por lo tanto, no se va a permitir ninguna actividad ni tránsito minero, ni de material minero, ni de insumos durante 30 días que pueden ser prorrogables dependiendo de las circunstancias y la evolución de los hechos. También quiero reafirmar lo indicado por la Presidenta de la República en el sentido de que se procederá a la exclusión de reinfos suspendidos que se encuentren geográficamente en la zona de la provincia de Patás. Reinfos suspendidos son reinfos abandonados o son reinfos que pueden ser mal utilizados, pasan a exclusión inmediata en el transcurso de las próximas horas. Finalmente, quiero hacer una invocación al Congreso de la República, específicamente a la Comisión de Energía y Minas. Tenemos que sacar adelante el proyecto de ley, el nuevo proyecto de ley o el proyecto de ley de la nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal en el Perú. La que tenemos vigente viene del año 2002, está completamente superada por los hechos. La Comisión de Energía y Minas del Congreso tiene varias propuestas ya en la bandeja de entrada y tiene que definir finalmente una nueva propuesta de ley para la pequeña minería y minería artesanal que regule la actividad de la pequeña minería y la minería artesanal en el cauce de la formalidad. La invocación es a seguir trabajando juntos en el seno de la Comisión de Energía y Minas, los distintos sectores, gremios, colegios profesionales, universidades y todos aquellos que deseen aportar en el más breve plazo para poder contar con esta nueva ley de la que regule la actividad de la pequeña minería y minería artesanal en el Perú. Esto es urgente porque esta ley es la que va a definir la acción, la actividad minera en el marco de la formalidad y de la ley. Es la invocación que hacemos al Congreso de la República para contar con este instrumento legislativo al más breve plazo y hecho con la mayor redactado y constituido con la mayor seriedad posible y de la manera más consensuada posible. Eso es todo lo que tengo que indicar, señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias, ministro. Y antes de pasarle los micrófonos al gobernador de La Libertad, le cedo el micrófono al general Ojeda. Adelante, general. Gracias, señora Presidenta. Primeramente, a nombre de las Fuerzas Armadas,
hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a las 13 familias que han sido afectadas con la desaparición física de nuestros compatriotas. Su memoria será un compromiso de honor para las Fuerzas Armadas a fin de pacificar la región. De conformidad con el Decreto Legislativo 1095, las Fuerzas Armadas van a reforzar la presencia en Patás. Actualmente tenemos tropas en Ciudad Blanca y en Santa María. En los próximos días estaremos reforzando la presencia con más efectivos, más medios y estableceremos las bases contra la lucha que vienen realizando en contra del Estado peruano, la delincuencia común organizada y sus actividades conexas con la minería ilegal. Las Fuerzas Armadas se encuentran comprometidas al 100% en esta lucha y en este propósito de recuperar la región de Patás y otras más, rescatando no solamente a los ciudadanos, sino también el territorio que pertenece al Estado peruano, para que se realicen las actividades normales de una minería formal, legal y que contribuya al desarrollo de nuestro país. Es todo, señora presidenta. Gracias, general Ojeda. El Ejecutivo, desde el inicio que asumimos la administración de nuestro querido Perú, ha trabajado de manera articulada con los gobiernos regionales, gobiernos locales y demás instituciones del Estado. Por lo que, en esta oportunidad, cedo el micrófono al gobernador de La Libertad para que también nos informe cómo ha sido el trabajo articulado entre el Ejecutivo y su gobierno regional. Adelante, gobernador. Muchas gracias, presidenta. Primero, quiero dar mi más sentido pésame a todos los familiares de esas 13 ciudadanos víctimas de delincuentes. Y decirles a las familias que no estarán solas, no estarán abandonados como gobierno regional. Primero quiero agradecer acá a la señora presidenta por esta reunión. Agradecer porque esta es una gran oportunidad que me da como gobernador para decirle que solamente trabajando juntos, gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional, vamos a vencer a los delincuentes. Caso de la región La Libertad, tengo que decirles que estamos trabajando de la mano. Tengo que agradecer a la Policía Nacional por su trabajo que está haciendo, al Ejército. Y acá he venido a comprometerme como gobernador, a apoyar indesmayablemente a la policía, a apoyar a las Fuerzas Armadas, porque es nuestra responsabilidad. Tenemos que apoyar dando la logística, porque solos no van a lograr el objetivo. Y yo lamento, la verdad, lo que ha pasado es algo indignante. Si uno ve los videos es indignante. Época de la barbarie. Creo que este es el momento para que el Congreso de la República vea los videos. Creo que estos delincuentes son terroristas. Esta gente que ha matado a estos 13 ciudadanos son terroristas. Creo que hay argumento suficiente para que tomen como prioridad número 1 la aprobación de esta ley. Y la verdad que hoy más que nunca debemos estar juntos todos los peruanos. Eso nos debe unir, porque solamente con el esfuerzo de todos vamos a salir adelante. Por eso es que yo he venido acá a invocar al pueblo peruano, a invocar la unidad, a ubicar que después de todo
los millones de peruanos están pensando cómo trabajamos para ellos. Así que yo quiero agradecer a nuestra Presidenta de la República por tomar decisiones. El hecho de haber tomado ya que en Patás, ¿no?, una base militar es un gran anuncio. ¿Por qué? Porque esto va a ser una oportunidad de tener más controlado en Patás. Así que, Presidenta, de parte del Gobierno regional tendrá todo el apoyo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, porque este es el momento de demostrar la unidad. Muchas gracias, gobernador. Finalmente, quiero decir a la población peruana, toda vida que se pierde de un ser querido, de un ser amado, duele en el alma. Como gobierno seguiremos haciendo todos los esfuerzos en arrebatar de las calles a esta lacra social que son los criminales, a estos terroristas. No vamos a agachar la cabeza. Los que hemos vivido el terrorismo de Sendero Luminoso en los años 80 y 90, sabemos por qué a estos actos de terror les tenemos que llamar por su nombre: terroristas, terroristas urbanos. Hacemos un llamado al Congreso de la República, al Ministerio Público, al Poder Judicial, instituciones junto con el Ejecutivo, que tenemos la llave para poder erradicar a esta lacra social. El Congreso emanando las leyes que correspondan, al Ejecutivo poniendo en práctica y ejecutando las leyes que se emanan del Congreso, al Ministerio Público y al Poder Judicial encarcelándolos y dando la sentencia más dura a esta lacra social. Pero no solo depende de estos tres poderes del Estado, al Ministerio Público, llamar al orden y a proteger a nuestros hermanos y hermanas del Perú. Depende de todos los peruanos. Y en el caso de la minería ilegal, nuevamente reitero, de que las concesiones no sean subarrendadas y se pierde el control. ¿A quiénes? Pues todos tenemos que sumar si queremos paz, sobre todo en el tema de la minería ilegal. Al Congreso de la República. Están corriendo las firmas para censurar al premier Adriancén y a algunos ministros. Yo les pregunto a los congresistas, hace poco censuraron al ministro del Interior, al ministro Santibáñez. Con la censura y con la salida del Ejecutivo del ministro Santibáñez, ¿se solucionó el problema de la inseguridad ciudadana? Señores congresistas, es fácil recabar las firmas y censurar. Miremos el otro lado de la moneda. Todo el trabajo y esfuerzo que este Ejecutivo está realizando en beneficio de nuestra querida patria. Como nunca antes, este Ejecutivo ha inyectado millones y millones de dólares en la infraestructura nacional, en hospitales, en carreteras, en aeropuertos, en colegios, en
colocar instrumentos de alta calidad en los hospitales, como los resonadores magnéticos. Solo hay 3 en América Latina. 1 en Brasil y 2 están en el Perú, adquiridos en este gobierno, y están en el Hospital del Niño. Al término de nuestra gestión, julio del 2026, vamos a entregar más colegios de los que en 5 años gobiernos anteriores han entregado. Vamos a entregar muchas más casitas Guasimi de los que en 5 años otros gobiernos han entregado. Vamos a dejar más hospitales que en 5 años otros gobiernos han entregado. Estamos trabajando de cara a las necesidades del pueblo. Señores congresistas, el tema del crimen de Patás no se va a resolver sacando al premier Adriansen o sacando o censurando a algunos ministros. Cuando sale un ministro e ingresa a otra persona, por más que tenga conocimiento de cómo funciona el ministerio por dentro, toma semanas, meses afianzar el trabajo, y eso es demora para las políticas de gobierno que se aplican. No hagamos uso político del asesinato de estas 13 personas y del dolor de estas 13 familias. Si bien es cierto, estamos entrando a una etapa electoral, que ésta sea basada en programas de políticas de gobierno para mejor administrar los recursos del Estado en obras, en atención a nuestra población, no en ataque al Ejecutivo. Si quisiéramos hacer, y lo vamos a hacer prontamente, un cuadro estadístico de cómo este Ejecutivo está respondiendo frente a las necesidades de la población peruana, ustedes, hermanas y hermanos, cuando lo demostremos, en unos días más vamos a salir, ustedes verán cuánto hemos avanzado en infraestructura, cuánto hemos avanzado en dar agua potable y desagüe a nuestras hermanas que en su lenguaje dicen hace 40 años no teníamos agua potable. No es que antes de los 40 años lo tenían, sino de que hace 40 años que vienen reclamando lo que nunca han tenido y este gobierno les está dando. Estamos poniendo pistas y veredas, estamos dando energía eléctrica. Recuerdo muy bien, no recuerdo el lugar, y la próxima vez lo diré, que un 24 de diciembre, vísperas de Navidad, toda una población por primera vez tenía un foco encendido y esa energía eléctrica lo puso este gobierno. En las inauguraciones de los colegios bicentenario, docentes o madres de familia me dicen: presidenta, gracias, hemos esperado 50 años para tener este hermoso colegio. Esa es la forma como respondemos, con obras, con hechos. Y seguiremos trabajando, respondiendo con cosas concretas al pueblo peruano. Y nuestro firme compromiso con nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, quien dentro de las 48 horas
nuestras Fuerzas Armadas estará tomando el control de Patás y nuestra Policía Nacional seguirá trabajando para dar garantía de una seguridad ciudadana. Como Ejecutivo y como peruanos tenemos que unirnos frente a una sola causa, y esa única causa es la seguridad ciudadana. Tenemos que combatir todo aquello que sea ilegal, narcotráfico, minería ilegal, la delincuencia, el crimen organizado. Eso es lo que nos debe de unir. Como patriotas, como hijos de ese gran imperio incaico, como nuestra raza chanca, huari, mochica, y el legado que nos dejaron Miquela Bastidas, el Taita Arguedas y demás hombres de valor, tenemos que unirnos en esa identidad y en esa fortaleza para que sintamos orgullo de lo que somos. Somos del Perú, Señor, en el cual no debe de haber odios entre peruanos. Todo lo contrario, nos debe de unir un solo pensamiento para erradicar a la criminalidad, un solo sentimiento para amar la patria y un solo puño para trabajar por nuestro querido Perú. Ujumaya, Usunjuya, Ujmaquilla. Que vive el Perú. Muchas gracias.